me dio, me dio en el transcurso del día, fue algo que me hacía ver que el pueblo de Dios está pasando. El pueblo de Dios está en movimiento, en querer. Hay dos clases de movimiento. Hay el pueblo de Dios que quiere luchar, que quiere empezar a batallar por las cosas que está pasando por el Ecuador. Y hay otro movimiento que más bien está escondido, que dice, no voy a estar, salimos tarde de la iglesia, hoy no, ¿verdad? Hay esos dos movimientos, el que quiere luchar, el que quiere agarrarse, el que quiere decir, no, yo voy a enfrentar, yo voy a ir, no importa, el que creo que el que tiene más valentía, el más fuerte, sale, pero el que no, se queda. Pero vengo a decirles en esta noche que no solamente aquel que se esconde es cobarde, no solo el que está escondido es por cobardía. Sí hay muchas veces que se esconden por cobardía, pero en este caso vamos a ver un caso en donde Dios me hacía ver que tú te puedes esconder cuando tú aguardas lo que Dios te tiene preparado. Amén. Cuando Dios tiene algo para ti. Entonces, cuando tú estás esperando la respuesta de Dios, ¿qué estás haciendo? En una espera, ¿verdad? En un no moverse, en un quedarte quieto, en un quedarte así como en stand-by y decir, voy a esperar lo que Dios me tiene en el camino. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel. Capítulo 13. Capítulo 13, versículos del 11 y 12. Imagínense una guerra. Imagínense a alguien que está dirigiendo un batallón. Imagínense a alguien que está como líder, ¿no verdad? Como rey de un pueblo. En este caso, vamos a hablar un poco de Saúl. Vamos a hablar un poco de Saúl. ¿Sabe que nosotros podemos aprender mucho de Saúl? Tal vez aprendemos de sus fallas. Vamos a aprender hoy de lo que él hizo y de lo que no hizo. Amén. Amén. Me disculparán mis lentes. Créame, mi papá me decía, predique hoy día. Y yo, uy, mis lentes. Yo dije, pero no voy a poner una excusa. Porque, Señor, yo lo que le pedía ayer, que todavía no me decían que tenía que predicar hoy. Yo ayer, en el momento en que estaba allá con Ronnie Chávez, yo decía, Señor, yo quiero empezar otra vez a batallar. Yo quiero otra vez empezar a la guerra. Pero yo decía, voy a esperar tu tiempo. Como uno siempre dice, voy a esperar el tiempo de Dios. Pero no sabemos que a veces Dios nos tiene ya preparado el tiempo más rápido. A ver, ¿qué pasa? Entonces era la 1:30 de la mañana y papá me dice, hermana, ¿está dormida? Le digo, no, papá, estoy aprovechando el internet que ya nomás me van a cortarle. Me dice, ¿puede predicar mañana? Y yo me quedé así, ¿qué? Señor, tan rápido me ha respondido a que, imagínense, ya tenía mucho tiempo. Ustedes no saben las luchas que yo he tenido aquí y en Muey, luchas fuertes. Y yo digo, uy, Señor, fue rápido. Yo me acordé de la palabra que había dicho unas horas antes. Y yo digo, gracias, Dios. Y yo decía, uy, no, pero no tengo lentes. Pero mire cómo es el enemigo a veces, ¿no? Que quiere maquinarte en tu mente. ¿Y cómo vas a leer?
porque últimamente estoy perdiendo mucho la visión. ¿Y cómo vas a leer? Y no traje mis lentes de Muey. Yo sé dejar unos lentes aquí y otros tenerlo en Muey. Pero se me fueron los de no los he traído. Entonces dije, no. Ahí sí sea con lupa tengo que leer la Biblia. Porque ahora yo la leo, pero por la Biblia, pero en el teléfono, que uno agranda la letra, pero se me complica. A mí me gusta escribir lo que tengo que hacer, ver y tener varias Biblias, y mis Biblias están en Muey. Pero dije, no voy a dejar que nada ni nadie me quite la bendición que Dios me quiere dar. Amén. Entonces dije, ya papá, está bien, listo, en serio. Me dice, sí, papá, ya. Entonces, bueno, y así es. Hoy me dio una palabra el Señor. Y yo ya tenía una, pues no, como siempre, uno humanamente hablando y diciendo, no, esta palabra me gustó, la que escuché ayer, pero Dios me mandó otra palabra y es que ahí tenemos que hacer lo que Dios manda. Amén. Tenemos que obedecer a la voz de Dios. ¿Y cómo sabemos que es la voz de Dios? ¿Sabes qué? Ya vamos a leer cómo. Vamos a ver. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 13. Dice, entonces, capítulos 13, 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Hay algo que Saúl hizo aquí. Ofreció holocausto. ¿Quién cree? ¿Estará bien o está mal lo que hizo Saúl? Ofreció holocausto a Dios. ¿Ustedes creen que esté bien lo que hizo Saúl? ¿Será que hizo bien Saúl en ofrecer holocausto a Dios por la batalla que venía? Déjenme decirle que hizo muy mal, porque no era lo que Dios le había mandado hacer. El tema de hoy es la batalla de nuestro interior. Todas las batallas que nosotros tenemos en nuestro interior. ¿Saben qué? ¿Cuánto no tenemos batallas en nuestro interior? Y saben que hay muchas batallas que tú sí lo sabes, pero hay batallas que no lo sabes. Que piensas que no son batallas, pero sí las son. Voy a hacerle un relato breve de la batalla que hubo ahí en Micmas. Se me confunde, Micmas. La batalla de aquel lugar, era el lugar. Y vamos a hacer algo, vamos a decir, Micmas era un lugar, ¿verdad?, que tenía como nombre en hebreo que significaba lugar oculto. Lugar oculto. Este lugar dice que se encontraba cerca del límite entre Efraín y Benjamín. Los que ya hemos más o menos estudiado los mapas, los reinos y todo eso, estaba en medio del reino de Israel y en medio del reino de Judá. Imagínense, pero dice que más estaba entre el reino de Israel. Saúl era el rey de Israel, ¿verdad? Y Saúl tenía, dice, un ejército. De entre medio de ese ejército había sacado 3,000 hombres, ¿verdad? 3,000 hombres valientes, lo más fuerte, los más guerreros. 2,000 hombres había mandado a Micmas, que estaban en las faldas, como quien dice, de Betel, del valle de Betel, y los 1,000 hombres había mandado con Jonathan en otro lugar, cerca de
de donde estaban los filisteos. Esta guerra era con los filisteos. Los filisteos, ¿se acuerdan del gigante Goliat? Él era filisteo contra ellos. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Ya Dios había hablado con el profeta Samuel y le había mandado lo que tenía que hacer Saúl, el rey, por medio del profeta. Ya le había estipulado todo lo que necesitaba hacer y Saúl se fue con sus hombres. Y le había dicho Samuel que él iba a ir a partir del 7º día a aquel lugar, que se estén ahí escondidos. ¿Qué dice? Que Micma era como una parte baja donde habían cuevas, donde había lugares donde se podían estar escondidos. Era una estrategia, yo creo. Yo estaba pensando, yo decía, ¿por qué en cada batalla tiene que estar alguien escondido? ¿Verdad? Porque yo estaba viendo que habían batallas y que mandaba y decía, escóndete. David se escondió, no fue por miedo, no fue porque se escondió, porque era una estrategia que hizo para salvarse de Saúl. Por eso a veces yo le digo, por eso es que le digo, que cuando tú te quieres esconder, no muchas veces es por miedo, es por esperar en algo que Dios necesita para ti. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Vienen y se escondieron esos 2,000 hombres ahí, pero llegó el 7º día y ya dice que el pueblo filisteo había llegado ahí mismo y había llegado con 3,000 carros, con 6,000 hombres y todo el ejército del pueblo de los filisteos. Y ellos, dice que empezaron, el pueblo de los guerreros de Saúl empezaron, dice, a irse por miedo. Dice la palabra de Dios, vamos a leerla, porque yo decía, pero ¿cómo? Eso yo no lo había tomado en cuenta, que ellos se iban retrocediendo. Vamos a ver, dice ahí en ese versículo, en el 12, vamos a leerlo. Entonces Samuel, en el 11, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi el pueblo que se me desertaba. ¿Qué quiere decir desertar? Que estaba huyendo, que estaba escapando, que lo estaba dejando solo a Saúl. Él empezó, me imagino yo como hombre, Saúl empezó a tener miedo al ver tantas de los filisteos que había, ¿verdad? Y empezó a tener miedo. Y en el miedo de no saber qué hacer, que no llegaba Saúl para decirle qué es lo que tenía que hacer, porque acuérdense que un profeta habla y el rey tenía que hacer lo que el profeta decía. Porque el profeta viene de parte de Dios, a qué es lo que tenía que hacer. Entonces dice que la gente se estaba desertando, se estaba huyendo, lo estaba dejando solo. ¿Y sabe cuántos quedaron? 600, más adelante lo dice, apenas 600 hombres. Pero ese es otro tema, dice, ese es otro tema más. Yo me voy a centrar en algo. ¿Sabes qué? Que Saúl empezó a dar holocausto. Y él va a decir, uy, no. ¿Y sabe qué clase de holocausto hizo Saúl? De paz. O sea, ya se sintió derrotado en ese momento. Y hizo holocausto de paz. A ponerse, ¿en qué? A favor de los filisteos. Ya estaba haciendo Saúl eso, porque yo estaba buscando holocausto de paz, dice. Holocausto de paz. Quiere decir que estaba diciendo, Señor, aquí está, perdónanos, danos la paz y todo eso, y estaba a favor de los filisteos. Cuando llega, dice que hizo el holocausto, llegó Samuel. Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Has actuado alocadamente, dice. ¿Por qué lo hizo? ¿Sabe? El temor de Saúl. Fue temeroso. Perdió la confianza. ¿Cuántos nos hemos sentido muchas veces así? Que en medio del problema que estás pasando, en medio de la situación tan difícil, en medio de una economía tan difícil que a veces estamos pasando,
tú actúas a tu manera, a lo que tu carne dice. Pero tenemos que esperar el favor de Dios, la respuesta que Dios quiere para ti. ¿Cómo sabes que Dios no te está haciendo todo esto? Yo hablo por mí. No sé cuál es el proceso que está pasando ahorita tú. Puede ser un proceso de enfermedad, puede ser un proceso de escasez, puede ser un proceso de problemas en su hogar, con sus hijos, con su nieto, no sé, con su familia. De todo ya he pasado. Créame que a partir de lo que hubo este movimiento nuevo en la iglesia, ha venido de toda mi vida. Divisiones de familia, escasez. Pero ¿sabes qué? Yo digo, Señor, ¿qué pasa? Tengo que esperar. Y hay algo que me dice, espera, porque pronto te viene la recompensa. Amén. Pero a veces ese pronto se vuelve un poco como que no tan pronto, como que se alarga, ¿no? Y ahí es cuando viene el desespero. Y yo ahí entiendo a Saúl de lo que él hizo porque estaba desesperado. Entonces cuando viene el desespero, ¿qué pasa? Haces que tú actúes a tu manera. Pero no sabes que Dios muchas veces trata en eso, porque tiene que formarte. ¿Y qué pasó entonces? Y Saúl hizo holocausto, desobedeció. Desobedeció la orden de Samuel y la orden de Dios. ¿Sí? ¿Y qué hizo Samuel? Chuzo, Samuel dijo, bueno, desobedeciste. ¿Y sabe qué? No era la primera vez que había desobedecido a Saúl, porque era un hombre. Vamos a ver, yo estaba viendo cómo era Saúl. Saúl era miedoso, pero él era dominado por sus emociones, era orgulloso. Saúl era inconstante, como líder, desobediente. Como líder, no estaba haciendo lo que su autoridad le hace, le dice. Y es algo importante como nosotros líderes, como hijos de Dios, en todos los ámbitos. Como líder tenemos muchas cosas que tenemos que actuar: disciplina, obediencia. Como hijos tenemos muchas cosas que hacer: obedecer a nuestro Padre, amén. Esperar en lo que papá dice. ¿Cuántos de ustedes no se acuerdan cuando mamá decía, a menos a mí? Yo me acuerdo, ella no solo ni siquiera hablaba, sino que con los ojos ya sabíamos que habíamos hecho algo malo y que teníamos que esperar en el cuarto. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes? A ver, levante la mano. A ver, yo quiero saber quién tuvo esa clase de disciplina. Esa clase de disciplina. De que cuando tu mamá o tu papá ni te hablaba, solamente te miraba, ya sabías que tenías que hacer, ¿verdad? Es que era así. Y gracias a Dios no sé lo que era paliza contigo, gracias a Dios. Apenas lo que me acuerdo de mi mamá es que me dio un peñiscón, aquí creo que en las vistas, sí. Pero sí era una niña obediente, pero a mis hermanos les pegaba duro, los metía al baño y les daba. Y yo era que lloraba, porque yo era que sufría porque a mi hermano le pegaba. ¿Cuántos de ustedes fue así? También, ¿no? Uy, no, qué pena cuando era que alguien les pegaba. Pero tenía merecido porque se portaban mal. Y nuestro Padre hace lo mismo. Y todas esas cosas que tenemos dentro, todos esos miedos, esas batallas interiores que hay en nosotros, ¿cómo la podemos nosotros enfrentar o confrontar? ¿Si se han puesto a pensar de que esas batallas interiores
Solo Jesucristo nos puede ayudar a vencerlas. Cuando estaba en la alabanza decía, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a vencer. ¿Cuántos dicen eso? Él me ayudará a vencer mis batallas. Amén. Y yo decía, Señor, es que tú eres todopoderoso. Tú conoces mis batallas, aún las que aún no salen a flote, porque créame que hay batallas que uno piensa que sí las hay. Hay batallas dentro de ti, que hay una lucha, muchas veces en lo económico. Batallas para ofrendar, para diezmar. Ahorita como líder, batallas para diezmar, para ofrendar, para dar una siembra. Y muchas veces Dios te está hablando y está diciendo, dale esto, pero uy, no, Señor, ¿cómo voy a dar? Pero si yo necesito, Señor, pero si los pastores sí tienen. Hay batallas de ese modo. Créame que yo sí he vivido eso. Yo sí lo he vivido. Yo me acuerdo tanto que tenía una refrigeradora nueva. Y mi pastor, en el otro donde hace años que yo me congregaba, y él no tenía, y él necesitaba una refrigeradora. Y yo decía, Señor, y mi esposo me dijo, o sea, con mi esposo teníamos los mismos pensamientos, créanme. Teníamos el mismo sentir. Cuando yo le decía esto, yo también sentí lo mismo. Me dijo, vamos a dársela. Porque es que no solamente fui yo la que pensó, también fue mi esposo. Y si salió de los dos, quiere decir que sí era. Y me acuerdo tanto y se la dimos. Y decíamos, pastor, tome, eso es para usted. Y así. Y ahí en donde se pueda trabajar aún en lo más mínimo, dar, ponerle la semilla, la siembra en algo y verás cómo Dios va a recompensar lo que tú has sembrado. Aunque tú no tengas, Dios va a decir lo que tú tienes que dar, créanme. Aunque no tengas el dinero, porque no solamente es dinero. ¿Saben qué? También es tiempo. Tiempo de calidad. Para Dios, el tiempo es importante. Para Dios el tiempo. Y esas cosas también están dentro de nuestras batallas interiores. ¿Cuánto no nos da pereza en levantarnos en la madrugada y orar? Uy, da mucha pereza, ¿sí o no? Pero es que tenemos que hacerlo. O no solamente en la madrugada, orar en cualquier momento, de la mañana, de la tarde, de la noche. También esa es una parte de batalla interior que te estabiliza espiritualmente. Si sabe que sí te estabiliza. Esas son batallas. Y lo que Saúl enfrentaba ahí, esas batallas, ese lugar en donde estaban aquellos guerreros escondidos, estaban batallando en ese lugar. Dice que lugar oculto. Micmas. Lugar oculto. Sal de ese lugar oculto. Sale de ese lugar. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo para decir, Señor, yo me quiero comprometer contigo? ¿Qué te da miedo en decir, Señor, yo quiero ser tu hija? Señor, ¿qué te da miedo en decir, quiero seguirte? ¿Cuál es tu miedo para aceptar a ese Dios maravilloso que te dio a su Hijo? Que te dio a su Hijo, ¿para qué? Para llevar todas tus dolencias.
quitarte esas cadenas de opresión que tenías. ¿Qué te da miedo? Yo creo que si me dijeran a mí otra vez, acepta al Señor, yo lo acepto rápido. Yo, Señor, eres mi Dios, mi Salvador, mi Rey maravilloso. Eres mi Padre. Eres quien me ha sanado y me ha librado de mis enemigos. Y aunque no lo crean, yo sí me da miedo de muchas cosas aún. Pero es que para eso estamos aquí, en este lugar, donde tú vas a encontrar la salvación, donde tú vas a encontrar la salida, o donde a ti te van a ayudar a enfrentar ese miedo que tienes aún. Es aquí. Es aquí, donde las papas queman, decían allá esos pentecostés de la cabeza hasta los pies. Aquí donde las papas queman. Aquí es donde tú vas a entender cuáles son tus miedos interiores. Como aquellos guerreros que salían, huyeron, no se quedaron. Lo dejaron a Saúl por sus miedos, porque decían, aquí nos van a matar. Si somos apenas 2,000 y 1,000 allá. Pero créanme qué hizo Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Sabe qué fue la maravilla de Dios? Que fueron librados de la muerte. Aún Dios les libró y les dio victoria. Les dio victoria aún cuando estaban solamente 600 hombres. Porque ¿sabes qué? Había uno que estaba batallando fuera, que era Jonathan. ¿Se acuerdan los otros 1,000 que estaban escondidos? ¿Sí se acuerdan? De esos salieron 2, Jonathan y su siervo. Y ellos empezaron a decir no, porque no tenían ni siquiera armas. Ya no podían, porque los filisteos habían escogido a todos los guerreros, los que hacían las armas. Y se los había escogido para que no tenga el pueblo de Israel ni una arma. Y empezó Jonathan a decir, no, Dios, oh Jehová, me los va a entregar en mi mano. Y empezó a subir una montaña donde mató solo a 20 con aquel siervo que estaba. Y empezó a matar a 20. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Los confundió a los filisteos y entre ellos se mataban. Cuando fue a ver Saúl lo que estaba pasando y empezó a ver que solamente fue Jonathan, que es su hijo, y su siervo, imagínense lo que Dios hizo solamente con esas 2 personas. Es que cuando uno piensa que ya no puedes más, que en tus finanzas ya no puedes, que en tu salud se desquebró, se quebrantó del todo, es cuando Dios va a levantarte. Y cuando en menos rato has esperado, Dios te va a dar la respuesta. Dios va a darte la respuesta. Así que hermano, espera. No te aloques como lo hizo Saúl. Pensó Saúl que estaba haciendo bien, ¿sabes? Que con mandar holocausto a Dios estaba haciendo bien. Y viéndolo de una forma parecía que estaba haciendo bien. ¿Sí o no? Que le estaba dando holocausto a Dios, pero no fue así. Porque no esperó, porque no hizo lo que Dios le mandó a hacer, lo que había designado Dios para Saúl, lo que tenía que hacer con el pueblo de él, con esos guerreros, porque Samuel le había dicho todo lo que él tenía que hacer y no fue así. ¿Sabe por qué? Porque se desesperó porque Samuel no llegaba. Se desesperó porque sus guerreros se estaban yendo. Pero Dios en su infinita misericordia los libró. Los libró de la muerte y le dio victoria.
les dio victoria. Entre ellos mismos, entre los filisteos se mataron, porque ellos solamente tenían lanzas, tenían espada, y entre ellos solamente se mataron. Mire qué maravilloso es Dios. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de todos nosotros estamos esperando esa respuesta inesperada? Porque fue inesperado. Fue inesperado. Muchos aquí venimos, ¿verdad? Porque necesitamos algo de Dios. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos han venido hoy por algo, una necesidad? ¿Cuántos han venido hoy por un milagro? ¿Cuántos han venido hoy por una respuesta? ¿Cuántos han venido hoy porque ya no pueden más y necesitan de alguien o de algo que los haga estremecer, que los haga levantar, que los haga sacudir de donde están? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Todos. Dios en esta noche te dice: no te aloques, espera, que pronto vendrá la solución al problema. Tal vez hoy yo no tenía ni para comida. ¿Saben qué pasó? ¿Saben lo que hizo Dios? Yo no tenía para la comida. Yo decía: Señor, aquí estoy, yo espero tu voluntad. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Nos dio de comer. Y le trajimos aquí a nuestros padres y comimos ahí juntos. Qué maravilloso. Amén. Eso es lo que hace Dios. ¿Sabe lo que dice uno de mis hijos? Mamá, dice: ¿cómo comemos nosotros si no tenemos plata? Para que vea lo que hace Dios. Porque necesitamos ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Él te da de comer aún sin tener dinero. Él te da de vestir aún sin tener plata para ir a comprar ropa. Oye, es que Dios es maravilloso. ¿Sabe por qué muchas veces no nos da lo que nosotros queremos? Porque muchas veces nos alocamos en hacer primero nosotras las cosas y no esperamos a lo que Dios te tiene preparado. Es que es así, es que Dios es así. Dios es así. Y yo ahorita lo estoy conociendo de esa forma. Yo lo estoy conociendo de una forma en donde estoy tratando de que mi fe crezca más y más. Es que con todo esto mi fe está creciendo más. Porque en algún momento yo tendré que ir y predicar y decir: hermana, no te angusties, que Dios te va a dar. Y créame que donde yo estoy en donde mi hermana, muchos que saben que yo vivo en Muey, muchas veces no hay, la cosa está difícil. Créame que está difícil. Pero yo le decimos, y con mi hermana nos quedamos viendo, y cuando menos tenemos, mejor comemos. Es que es así. Es que Dios te da lo que Él quiere, no lo que tú quieres o lo que uno quiere. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Esperar en Dios. Espera la respuesta. Espera porque Él está ahí. Él no va a tardar, yo lo sé. Así como ha hecho conmigo, también lo va a hacer contigo. Él no se va a tardar. Créelo, hermano. Él no va a tardar. Amén. Pero necesitamos ¿qué? Esperar, escuchar, obedecer, orar. Necesitamos ser valientes. Si saben que Josué también se escondió. ¿Y qué le dijo Jehová? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. No temas, dice. No desmayes. Si te está diciendo eso es porque sí va a venir una prueba, sí va a venir un problema. Te está anunciando: no temas, no temas. Vence
los miedos que hay dentro de ti. Vénselos. Vence el orgullo que hay dentro de ti. Déjalos. Quita todo lo que te está diciendo a ti. No escuches la voz de Dios. Amén. Pueden ponerse de pie en esta noche.